Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos, amigos. Continuamos con más de este su espacio informativo a primera hora. Al inicio del mismo dábamos cuenta de que la mesa de coordinación instalada en la conferencia episcopal, tanto con los ministros de gobierno y representantes de las organizaciones indígenas, acordó que el próximo 14 de octubre concluirán las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, precisamente. Al respecto y a propósito de este tiempo transcurrido desde el gobierno nacional y la evaluación que se realiza de estos casi 3 meses de diálogo, se concluye que ha sido un éxito en medio de este hecho totalmente inédito, como lo califican las autoridades, mientras que desde el sector indígena se mantienen los reparos. Si bien se han llegado a varios acuerdos, todavía hay desavenencias respecto de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la mesa 1 sobre focalización de los subsidios. No están del todo satisfechos con lo alcanzado hasta este momento, según han dicho los representantes de las diferentes organizaciones indígenas. Vamos a hacer una valoración respecto de este tiempo transcurrido y los diálogos que se han mantenido. Saludamos a esta hora a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación para poder dialogar sobre este tema que lo calificado muy bien de trascendental importancia, no solamente para el gobierno y las organizaciones indígenas, sino para todo el país. Y un poco para entrar en contexto, Monseñor, lo que planteaba, hacer una primera valoración de estos meses de diálogo en donde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha desempeñado un papel importante de mediador, si se quiere, entre las partes. Bueno, nuestro papel propiamente fue más de garantes, no tanto de mediadores ni veedores. Yo creo que eso es importante también tenerlo presente, porque a partir de esta misión que se nos encomendó, pues señalamos también las tareas que ya he mencionado en otras ocasiones, la de facilitar el diálogo, acompañar en los procesos y difundir oficialmente los resultados de las mesas técnicas y justamente también lo de la mesa de coordinación. De hecho, nosotros hemos intentado valorar o evaluar todo el proceso. Aún no lo tenemos en claro, hay que ser honestos también. Pero yo me atrevería a decir que en general, pues, ha sido positivo el solo hecho ya de sentarse en la mesa, el mirarse, el escuchar, el tratar de intercambiar propuestas, llegar a ciertos acuerdos, otros pues lógicamente no son posibles por diferentes visiones que se tienen, ya sean pues a nivel social, político, económico. Entonces es mi impresión, y no solo impresión, sino la convicción de que ha sido positivo este camino. Por eso, como usted mismo lo señalaba también, para muchos ha sido considerado un hecho inédito, histórico. Y en la mesa de coordinación que tuvimos ayer, justamente cuando se habló ya de la clausura de todo este proceso, que muy bien ha dicho usted, el 14 de octubre a las 4 de la tarde en el Auditorio Cultural de la FUSE, ahí se decía que esa clausura debería ser considerada no tanto como el final, sino realmente como el inicio de nuevos encuentros, de nuevos diálogos, ya no solamente entre el Ejecutivo, los movimientos indígenas, sino también con todos los poderes, entre ellos, por ejemplo, el legislativo, el judicial, y también otros actores y sectores de la sociedad civil. Entonces yo creo que si se toma si se ve en perspectiva, diríamos, valieron la pena todos los esfuerzos que se hicieron para que los diálogos, como usted bien ha dicho, depende de quién lo mire, ¿verdad? Fue un éxito o fue un fracaso o está a medias. Bueno, eso ya la evaluación lo haremos oportunamente. Si bien puede ser positivo, como señala Monseñor, el hecho de sentarse a dialogar, habrá quienes digan, por ejemplo, que eso no resulta suficiente, más después de lo ocurrido en las últimas protestas de junio pasado, este llamado de atención al gobierno nacional respecto de que se tomen acciones en diferentes aspectos, en diferentes temas. Hemos visto que a lo largo de estos diálogos, a lo largo de este caminar, han existido momentos, diríamos, álgidos, porque
inclusive en un punto se llegó a sentir que el diálogo quedó estancado, que las mesas no avanzaban, que no se concretaban los acuerdos. ¿Cómo lo han mirado ustedes, el desarrollo de este proceso? Yo creo que para mí lo importante ha sido esa distinción desde el inicio entre la mesa de coordinación y las mesas temáticas o técnicas. Pues justamente en la mesa de coordinación, una de las tareas era evaluar y hacer correctivos oportunos. Y por eso que el 31 de agosto, cuando tuvimos la ocasión de estar nuevamente en la mesa de coordinación, ahí analizamos los por qué no se había avanzado. Y se constató simplemente que cada tema es muy complejo, muy difícil de pretender resolverlo pues en 5 días, como se había señalado, y tampoco en 90 días. Y esa complejidad me parece importante también tomar conciencia, porque eso indica que es necesaria la participación no solamente de técnicos en el campo financiero, económico, sino también personas que están trabajando en el campo social, en el campo político y en otras dimensiones, toda la complejidad. Y la segunda razón fue porque no se habían cumplido los tiempos establecidos del día 0 para la organización y los 5 días continuos. Y la razón era la anterior, porque había tanta información que era muy difícil de procesarla, de sistematizarla, de analizarla. Entonces yo creo que el hecho de tomar conciencia también de que la vida no se resuelve en un par de horas, o 5 días, o 90 días, eso ayuda también, yo creo que a no exigir o a no tener expectativas demasiado grandes, que ya en 90 días se van a solucionar los problemas que sabemos muy bien, son estructurales, como se han denominado varias veces, problemas que vienen arrastrando en el país de décadas, de siglos, me atrevería a decir. Pues yo creo que esas dos razones fueron las que nos indicaron por dónde teníamos que avanzar, y por eso hemos dicho, los resultados serán los que sean. Si se llega a 10 acuerdos, bien, pero si no se llega a ninguno, tampoco no pasa nada. Pero eso sí, los desacuerdos, se les ha dicho que sean argumentados, razonados, explicados, para que no se vea una cuestión únicamente, hasta me atrevo a decir, una cuestión de capricho. Aquí no cedemos y se acabó, no, el por qué, para que la ciudadanía pues tenga conocimiento de eso. Entonces por eso yo insisto, digamos, en lo positivo de estos diálogos, tanto para los acuerdos como para los desacuerdos. Pero de no haber acuerdos, monseñor, tampoco es que no pasa nada. Habrá sido tiempo perdido, habrán sido meses perdidos, habrá sido un tiempo de haber generado expectativas para no llegar finalmente a buen puerto. Esto en medio de esta discusión latente o esta intención que podría existir de generarse nuevas protestas, una nueva paralización a nivel nacional. Bueno, sí, si me permite, por ejemplo, el punto más discutido ha sido de los combustibles. Recuerda usted que fue la primera mesa que se abrió, y esa mesa que aún no se ha cerrado. Y lógicamente ahí se han detectado los famosos núcleos críticos que se llaman. Los nudos críticos. Primero, ¿a dónde van los beneficios del subsidio? ¿A dónde van? ¿Con qué criterios se elige qué sector es menos favorecido que otro? Entonces, eso inclusive pasó a una subcomisión técnica. Y luego, pues ya la parte más práctica, ¿no? De cómo aplicar eso. Entonces, es un tema que está ahí. Entonces, el evidenciar que hay una complejidad, hay una serie inclusive de intereses políticos, económicos, sociales, yo lo veo como algo positivo. O sea, no sería de tan exagerado, si se perdió el tiempo, no se llegó a nada. ¿Para qué todo esa, perdone que utilice la palabra que uno tiene tanta laraca, tanta cosa, si al final no se llegó a nada? Pero yo digo, pues el hecho de haber tomado conciencia, yo creo que es importante. Por ejemplo, un punto cuando se habla de los combustibles, la gran pregunta es, ¿cómo el Estado va a financiar ese subsidio? ¿Cómo? Pues cuando uno pregunta ya los cómo, dice, bueno, de los impuestos, de los recursos naturales, del más petróleo, de las minas, o de la deuda externa, que sigue creciendo. Entonces, cuando se lanzan esas preguntas, pues las personas se dan cuenta de que no es tan fácil pues exigir que baje el precio de la gasolina. Dice, bueno, ¿y quién es el Estado? Al final somos los ecuatorianos, no es el gobierno de turno. Entonces, por plantear esas preguntas para ver la complejidad, ¿no?, del tema, y yo, como digo, puede ser que en esa mesa, y es probable que no se llegue a ningún acuerdo,
Pero el simple hecho de haber tomado conciencia de que ese tema no es posible resolverlo por un camino, para mí, con todo el respeto a las personas, yo digo es algo positivo. De lo que usted ha podido apreciar, monseñor, en lo que respecta a esta mesa puntualmente, ¿usted considera que es muy probable que no se llegue a ningún acuerdo? Diario El Comercio recoge una nota periodística sobre este tema que sobre la mesa de focalización de los subsidios, en efecto se había creado una comisión técnica, pero se generó muchas controversias, llegando incluso a casi a agredirse. Había citado, me parece, Leonidas Issa. ¿Qué fue lo que sucedió? Y lo pregunto porque a lo largo de este tiempo, y tal y como ha ocurrido en las otras mesas de diálogo, ambas partes han llegado con propuestas, ambas partes han planteado sus observaciones, pero podríamos pensar que definitivamente sobre este tema no va a haber acuerdo alguno. De lo que escuché ayer en la mesa de coordinación, de hecho la mesa técnica sobre subsidios se le ha pedido que cierre hasta el próximo jueves. Jueves de la próxima semana, cerraría de la ya. próxima, exactamente. Entonces, para eso se va a recoger todas las opiniones, todas las propuestas, todas las alternativas, pero es probable que se diga que aquí no hubo ningún acuerdo. ¿Y por qué? Porque volvemos a los criterios que decíamos, ¿cómo elegir a un sector de otro para que reciba el subsidio? Entonces, hay habido varias posiciones. Claro, el principio ha sido que el que menos tiene, menos paga, y el que más tiene, más pague. Pero claro, cuando dice, a ver, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Quiénes son los que más tienen? Y entramos en problemas serios. ¿O quiénes son los que menos tienen? Entonces ahí vienen los problemas de los pequeños empresarios, los grandes empresarios, que si, por saber el tema, por ejemplo, de los atuneros, de los camaroneros, hasta cuántas hectáreas se benefician, hasta cuántas no. Entonces son temas muy difíciles, muy difíciles. Y ahí yo me permito decir porque entran no solamente en juego problemas de carácter económico, sino también problemas de carácter político. No nos olvidemos que en estas últimas décadas los combustibles se transformaron en bandera política y muchos gobiernos cayeron por haber subido el gas o la gasolina. O sea, hay esos problemas, esos temas también que son muy sensibles, muy delicados, y por eso es probable que al final se diga que lo de los subsidios no se toca y seguiremos conversando. Lógicamente eso va a producir una reacción, ya me imagino, ¿no? Decir, bueno, entonces, ¿para qué tanto tiempo? Cuando fue, digamos, el tema como medular o el tema más controversial que generó de alguna manera todo esto. Exactamente. Por ejemplo, ahí se hacía mención, ahí decían, por ejemplo, que es un problema más de carácter político. ¿En qué sentido? De que es el presidente de la República el que señala los precios de los combustibles. Entonces hay un tema, decía, más profundo, un tema de carácter legal. Entonces no es tanto, digamos, un tema técnico del costo de producción y el costo de venta y todo lo demás. Entonces, inclusive se decía, tendrían que hacer unas reformas legales para que no sea el presidente de la República el que en última instancia es el que toma la decisión de subir o bajar los combustibles. Pues mire usted, por eso es la complejidad de este tema. Lo que preocupa, monseñor, sobre este tema puntual es que hay una postura, evidentemente, por parte de la dirigencia indígena. Por ejemplo, Gary Espinosa decía, no se puede sentir una satisfacción total cuando todo hoy en día sigue en aumento, hablando de la carestía, hablando del aumento en el precio de las cosas. Dice, el gobierno ha sido testarudo y que esperarán los resultados del proceso, es decir, de estas mesas de diálogo, para evaluar las medidas a adoptar. Y ahí es donde vuelvo a lo que planteaba hace unos instantes. Una eventual nueva movilización, una eventual nueva paralización a nivel nacional por esta desaveniencia o desacuerdo en lo que tiene que ver con la focalización de los subsidios. Bueno, y aquí me atrevería a hacer una interpretación. Yo digo, pues, en los 18 días de confrontación, yo digo, las partes iban por orillas diferentes, andariveles contrarios, el gobierno y los gobiernos. Cuando se crean las mesas de diálogo, pues ya los interlocutores tienen la posibilidad y la responsabilidad de afrontar estos temas y juntos llegar ya a consensos o disensos. Entonces aquí, por ejemplo, siendo coherentes, pues las partes son responsables o corresponsables de las decisiones.
Por eso para mí sería una falta de responsabilidad, perdón de que repita la palabra, ¿no? O de coherencia, el que un sector acuse a otro sector. Simplemente decir, señores, ustedes tuvieron la oportunidad, estuvieron juntos, sentados, conversando, dialogando, proponer. Entonces al final el resultado es responsabilidad de los dos, no solamente de uno u otro. Creo que esa ha sido también nuestra posición como conferencia episcopal, para evitar justamente las amenazas que pueden por un lado, o por otro lado también decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Yo digo, cuando dos personas se sientan a tratar un tema y llegar a una decisión, pues yo digo, los dos son responsables. Correcto. Monseñor, el próximo jueves 13 de octubre, usted ha dicho, se cerraría ya la mesa de diálogo sobre focalización de los combustibles. El 14 sería ya la fecha fatal para el cierre de todo este proceso como tal. ¿Qué es lo que todavía queda pendiente? ¿Y el tiempo alcanzará para llegar a acuerdos de eso que aún queda pendiente también? Bueno, en la mesa de coordinación que tuvimos ayer, lógicamente tratamos 3 puntos. Justamente ese del cierre de las mesas, están aún abiertas, de lo combustible, de educación, salud, derechos laborales se abre ahora, ¿no? Y se desvió que es importante respetar los 90 días. Por eso que comenzó el 13 de julio y se concluye el 13 de octubre, 90 días. Entonces es el plazo en el que las mesas tienen que cerrar. Entonces eso está claro. Entonces viene el 14, que es la clausura. Es la clausura de todo este proceso, que yo le había manifestado que será en el auditorio de la Universidad Católica a las 4 de la tarde, con la presencia de todos los medios de comunicación. Y para eso se ha nombrado una comisión, para que esa comisión elabore la agenda que se va a desarrollar durante esta sesión de clausura. Lo que sí se ha pedido ahí es que sea una agenda muy sobria y sobre todo que se recalque en el compromiso, y en este caso ya del gobierno y de las organizaciones sociales, de elaborar una agenda para el seguimiento. De hecho, ese es otro punto también que se insistió muchísimo, y para el seguimiento de los acuerdos también se ha nombrado otra comisión para que elabore ya una metodología indicando quiénes van a hacer, cómo van a hacer, cuándo, con recursos y todo lo demás. También en esa sesión de clausura se dará a conocer esta comisión, la comisión de seguimiento, cómo va a llevar adelante los acuerdos. Yo le hacía énfasis, monseñor, en si el tiempo, es decir, esta semana que queda, va a alcanzar para lograr acuerdos en estas, entiendo, 3 mesas, bueno, contando con la de combustibles, 4 mesas que todavía quedan pendientes, porque quitando el tema de la focalización de los subsidios, el tema de salud, lo relativo a educación superior y lo relativo a derechos laborales no son aspectos menores. ¿Qué expectativas hay respecto de los diálogos sobre estas temáticas? Bueno, de hecho hemos sido conscientes de que los tiempos son los que son y que son limitados. Por eso se ha pedido que en las mesas técnicas así llamadas, pues se trabaje, no sé si el doble, de una forma intensa, que también eso ayuda a que las partes agudicen con mayor profundidad y claridad las decisiones. De tal manera que ayer se insistió en eso y creo que serán coherentes las partes para concluir el 13 de octubre, cerrando las mesas que usted me acaba de mencionar que están abiertas. Correcto, monseñor. Yo le quiero agradecer por su tiempo y seguimos a la espera de conocer precisamente resultados a propósito de este proceso. Un llamado final a las partes en el marco de estos diálogos, monseñor. Bueno, yo creo que el gran aprendizaje es que el diálogo sigue siendo el camino, yo me permito calificar, el camino más sensato, más práctico para afrontar y resolver los grandes problemas. Y más allá de diálogo, yo creo que hay que seguir apostando por la paz, por esa seguridad que tanta falta nos hace justamente para vivir de una manera, yo digo, más digna, donde la economía, la política y todas las demás actividades pueden desarrollarse de la mejor manera. Y finalmente, pues mi llamado no solamente al gobierno y a los movimientos indígenas, sino a todos los ecuatorianos, a todos aquellos que somos parte de este bello país, a seguir apostando por el diálogo como el camino hacia la paz. Correcto, monseñor. Gracias por su tiempo. Una buena jornada. Gracias a ustedes. Un buen día.
Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a propósito de estos diálogos entre los representantes del gobierno nacional y la dirigencia indígena, diálogos que están ya en esta recta final. Recapitulamos, Monseñor Luis Cabrera ha dicho, el próximo día jueves 13 de octubre se tiene previsto cerrar ya con la mesa de focalización del subsidio a los combustibles. Quedan todavía 3 mesas pendientes por instalarse, temas todavía sobre los cuales dialogar, llegar a acuerdos, derechos laborales, salud, educación superior. El proceso como tal de diálogo culminará el próximo 14 de octubre. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.